que, como hemos visto, son criterios similares, pero más flexibles que los aplicables a los decretos de la normalidad constitucional. No obstante, de ningún modo puede regular cualquier tema, pues siempre debe prevalecer el Estado constitucional y social y democrático de derecho. Asimismo, se verificó que el decreto de urgencia 016 cumple con el requisito del refrendo y se dio cuenta por escrito al Congreso dentro del plazo de reglamento. En cuanto a los criterios sustanciales, con la razonabilidad requerida, ya que no había temporalmente órgano legislativo originario, se analizó si cada artículo y tema del decreto sobre materia permitida, no constitucional, no leyes orgánicas, entre otras, situación extraordinaria que hiciera necesario legislar sin esperar al Congreso que estaba eligiéndose, o sea, interés general, así como también la transitoriedad y la conexidad con la realidad. Sin embargo, no todos estos criterios fueron cumplidos en todos los artículos. Conforme se puede apreciar detalladamente en el cuadro número 2, página 17 del predictamen distribuido a todos ustedes, señores congresistas, al analizar los requisitos sustanciales se concluye que, dado el interregno, eran necesarias y urgentes disposiciones sobre materia presupuestaria, económica, financiera, el uso de los dineros presupuestados y no utilizados en el ejercicio anterior, el proceso de nombramiento del sector salud, el régimen transitorio de RENIEC y OMPE, así como el de los docentes de algunos sectores, la continuación de la transición al régimen del servicio civil, entre otras disposiciones adecuadamente emitidas. Sin embargo, varias normas no constituyen, ni en sentido amplio, materia económico-financiera, sino que más bien se refieren a un desarrollo de la carrera pública, desarrollan aspectos laborales de acceso y protección ante el despido arbitrario, de impacto incluso en principios jurisdiccionales establecidos en la Constitución, y también se observa disposiciones que cumplen la materia, pero que carecen de necesidad, urgencia o excepcionalidad. Repito, se observa, si bien es cierto, disposiciones que cumplen la materia, pero carecen de necesidad, carecen de urgencia, carecen de excepcionalidad. Carecen de excepcionalidad, entonces. Y en otros casos, en la dación de cuenta, no se ha fundamentado o sustentado nada sobre la disposición emitida. Señores parlamentarios, señores parlamentarias, por lo expuesto, el predictamen concluye que el decreto de urgencia 16 del 2020, en cuanto a los artículos 2, 3, 4, 10, 13, repito, artículos 2, 3, 4, 10 y 13 de la tercera disposición complementaria final y la disposición complementaria derogatoria única, no cumplen con lo dispuesto en los artículos 135, 123 numeral 3, 118 numeral 19 y 74 de la Constitución Política del Perú, con el siguiente texto. Ley que deroga los artículos 2, 3, 4, 10 y 13 de la tercera disposición complementaria final y la disposición complementaria derogatoria única del decreto de urgencia 16 de 2020. Artículo único. Derogación parcial del decreto de urgencia 16-2020. Deróganse los artículos 2, 3, 4, 10, 13 de la tercera disposición complementaria final y la disposición complementaria derogatoria única del decreto de urgencia 16-2020, decreto de urgencia que establece medidas en materia de los recursos humanos del sector público. Además, se recomienda que luego de la operada derogación parcial, el legislador originario regule con prioridad los fines del citado decreto de conformidad con la Constitución Política del Estado peruano. Eso es todo lo que en todo caso tendríamos que informar y en todo caso abrimos la rueda de comentarios de los señores parlamentarios y parlamentarias. Doctora Chávez, por favor, tiene uso de la palabra, luego el doctor Barría. Congresista Chávez, adelante, por favor. Gracias, presidente. Yo entiendo que vamos a debatir los dos decretos de urgencia, ¿o no? Le agradecería. Sí, los dos. Sí, gracias. Adelante, sí. Entonces, sobre el decreto de urgencia 014, señor presidente, yo creo que es correcto lo que se señala respecto a la necesidad, a la temporalidad, a las limitaciones que se deben establecer para diríamos, el ejercicio de la facultad normativa del Poder Ejecutivo en circunstancias en que el propio Poder Ejecutivo ha disuelto el Congreso de la República. Estoy de acuerdo con ello. Estoy de acuerdo con una serie de conceptos que se establecen en el predictamen. Sin embargo, señor presidente, teniendo en cuenta lo que se nos ha dicho el día de hoy sobre todo y lo que sabemos respecto
señor presidente, de que el propio Congreso de la República no ha cumplido en el pasado con la invocación que había hecho el Tribunal Constitucional respecto a la necesidad de dar una normativa permanente para la regulación de este derecho, que si bien el Tribunal Constitucional considera que tiene amparo constitucional, también lo define como un derecho que debe ser precisado o configurado mediante normativa legislativa. Y el Congreso de la República todavía tiene en debate una serie de proposiciones legales, como usted bien ha señalado, que están en la Comisión de Trabajo, que deben estar también en la Comisión de Presupuesto o probablemente en la Comisión de Economía. Señor presidente, es sin duda la negociación colectiva respecto de remuneraciones fundamentalmente en el sector público es distinta a la que debe seguir la negociación colectiva en el ámbito privado. Desde ese punto de vista, señor presidente, considerando el impacto que puede tener el derogar, así sin más, este decreto de urgencia 014-2020. Reitero, estoy de acuerdo con las consideraciones que se establecen respecto que llevan a la conclusión de que no se trata de un decreto de urgencia que se ajusta a los parámetros de un decreto de urgencia por su excepcionalidad, por su temporalidad, urgencia, en todo caso extraordinariedad. Y, sin embargo, señor presidente, estoy preocupada por el hecho de que una derogatoria así plana, ¿no? Mientras no sea sustituido el régimen por una normativa necesaria y teniendo en cuenta lo que se nos ha informado respecto de situaciones indebidas que se plantean en algunas instituciones públicas en relación a falta de transparencia, al abuso que hacen a veces las propias directivas, los propios personal que tiene capacidad de decisión para definir estos convenios colectivos en el sector público, podría ser muy peligroso o dañino el que simplemente tengamos una fórmula derogatoria como la que se plantea en el informe, en el predictamen. Entonces yo sugiero, señor presidente, aminorar los impactos que pueda tener una derogatoria plana, poniendo una normativa, una cláusula de vacatio legis de esa misma derogatoria, señor presidente, en el sentido de que esta derogatoria cumpla sus efectos dentro de 6 meses, o un plazo similar, o 4 meses, no sé, pero que es el tiempo necesario para que el Congreso pueda sustituir esta legislación. Yo creo que podría resultar más dañino el vacío legal que se genera si es que derogamos el decreto de urgencia 014-2020. Vuelvo a repetir, señor presidente, estando de acuerdo con la argumentación relacionada con la falta de adecuación de este decreto de urgencia 014-2020 a los parámetros que establece la Constitución para la emisión de los decretos de urgencia por parte del Poder Ejecutivo. Reitero, sugiero, señor presidente, poner una previsión, una llamada vacatio legis, de modo que esa derogatoria surte efecto recién dentro de 6 meses, que es el plazo que estimo que puede ser el prudente para que el Congreso defina de una vez por todas las normas aplicables permanentemente a la negociación colectiva. Señor presidente, no puedo dejar de tener preocupación sobre lo que significa resguardar la salud financiera del país, que es lo que además establece la Constitución, cuando obliga, la Constitución de 1993, cuando obliga al equilibrio financiero, cuando obliga a que junto a la ley de presupuesto se agreguen otras leyes, contemporáneamente vengan las normas de equilibrio financiero y de endeudamiento, que es una necesidad para que el Estado no llegue pues a la situación que hubo en la década de los 80, con hiperinflación, hiperdevaluación, con atraso, con endeudamiento
que incluso ni se conocía cuál era el monto total. Entonces yo creo que hay que prevenir que el país llegue a una situación de caos. Y entonces yo sugiero, señor presidente, respecto al decreto de urgencia 014-2020, el que se pueda poner esa norma o esa cláusula de vacatio legis. Por lo demás, en lo que atañe al decreto de urgencia 016-2020, estoy de acuerdo también, señor presidente, con diríamos, la decantación que se ha hecho, porque decididamente no todo en ese decreto de urgencia falla en cuanto a su condición de extraordinario o de referido a situación económica y financiera, ¿no? Y creo que es importante que establezcamos también parámetros, que a la administración pública se entre por concurso. Yo soy partidaria de que se elimine el régimen CAS. Es más, en mi despacho no tengo contratado, no uso la contratación del régimen CAS, que me parece un régimen absolutamente discriminatorio. Y entonces, pienso que debería en el Congreso y en todas las instituciones públicas permitirse que el personal que está contratado como régimen CAS pueda tener la posibilidad de ser contratado de manera permanente, con todos los beneficios, pero previo concurso público, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Chávez. Congresista Mamani Barriga, tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, debo saludar y reconocer la prioridad con la cual están atendiendo y priorizando la solución a la problemática de los trabajadores públicos para ejercer efectivamente su derecho a la negociación colectiva, el cual, por mandato constitucional del artículo 28, inciso 2, debería ser fomentado por el Estado. En esa línea, presidente, si hay algo que definitivamente no hace el decreto de urgencia 014-2020, es fomentar la negociación colectiva. Por el contrario, la limita a través de diversos mecanismos establecidos en la misma norma. Yo comparto la gran mayoría de los argumentos expuestos en este informe elaborado por la Secretaría Técnica, entre ellas la falta de excepcionalidad de la norma, la existencia de una justificación muy general sobre su urgencia y la falta de ponderación del derecho a la negociación colectiva por sobre el proceso presupuestario. A mi entender, esta normativa no solo no cumple con el mandato constitucional consistente en fomentar la negociación colectiva, sino que la desincentiva, incluso reprimiendo y amenazando a los trabajadores públicos con procesos disciplinarios. Por ejemplo, un límite evidente es el que encontramos en el numeral 5.2, el cual señala que los pliegos de reclamos se deben presentar cada 2 años y no se pueden presentar el año anterior al proceso de elecciones que corresponda. Es decir, los trabajadores que pertenecen al gobierno nacional, aparte de presentar su pliego cada 2 años, con todas las trabas que impone esta norma, les debe quedar muy claro que no pueden hacerlo el año anterior. Por ejemplo, este 2020, justo el año en el que han emitido esta norma. Con esta premisa, presidente, me queda claro, como lo dice el predictamen en su página 22, que esta norma no solo no cumple con el principio de necesidad en beneficio de las personas, sino que ha sido necesaria y oportuna solo para el Poder Ejecutivo. A ello hay que sumar, presidente, cómo es que esta norma, mediante su tercera disposición final, señala que constituye falta disciplinaria cualquier incumplimiento de la misma. Aquí es importante señalar, presidente, que es curioso, por decirlo menos, que el Poder Ejecutivo, quien tanto cuestiona la constitucionalidad de las decisiones del Congreso, no recuerda que las faltas se deben tipificar para ser efectivas y así cumplir con principio de legalidad, establecido en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución. No me cabe duda, presidente, que esta disposición final es un artículo carente de contenido, pero que sin embargo tiene un efecto importante, que es generar temor en el servidor público, reclamar o pedir la mejora de sus condiciones de trabajo. Es decir, el Estado no solo omite fomentar la negociación colectiva, sino que intimida al servidor público que
legítimamente reclama un derecho. Por estas consideraciones y otros argumentos, debo decir que estoy de acuerdo con la conclusión del presente informe y la recomendación de declarar su inconstitucionalidad. Por otro lado, presidente, con relación al decreto de urgencia 016-2020, al igual que con el decreto de urgencia 014, estoy de acuerdo con las conclusiones de este informe presentado por la Secretaría Técnica, así como con la recomendación de derogación de diversos artículos de este decreto de urgencia 016-2020, porque carecen del criterio de urgencia, excepcionalidad e incluso afectan principios constitucionales fundamentales. A ello quiero incidir particularmente sobre el caso del artículo 3 del decreto de urgencia 016-2020, que establece un conjunto de reglas para ejecutar un mandato de reposición judicial de trabajadores en el Estado, incluso a través de medidas cautelares, que son las acciones más inmediatas que pueden plantear los trabajadores afectados. Definitivamente, esta norma vulnera directamente el artículo 138 de la Constitución, que consagra la potestad de administrar justicia por parte del Poder Judicial, ya que pone condiciones a la facultad de un juez para hacer justicia ante un caso concreto que llegue a su judicatura, como por ejemplo que el trabajador haya pasado previamente por concurso público. Esta norma no solo ha sido cuestionada por el Congreso, sino que el mismo Poder Judicial ya ha realizado pronunciamientos inaplicándola bajo su atribución constitucional del control difuso. Un ejemplo de ellos es el caso de la sentencia de fecha 3 de marzo de 2020, recaída en el expediente número 653-2019 de la octava Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el caso seguido por el señor Jonathan Denis Nolasco Diego contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco. En esta sentencia se señaló lo siguiente, presidente: la exigencia de un concurso público de méritos conllevaría necesariamente a la vulneración de diversos derechos fundamentales de carácter constitucional dentro del propio proceso laboral, por cuanto conllevaría a un claro desconocimiento de la tutela jurisdiccional efectiva, la necesidad de administrar justicia por vacío de eficiencia de la ley, así como el principio constitucional de primacía de la realidad, pues la potestad de reconocer una relación laboral a plazo indeterminado por la constatación de los hechos se extinguiría fácticamente por la actual necesidad de requerir previamente un concurso público. O sea, presidente, así como el Ejecutivo disolvió fácticamente el Congreso anterior, también busca extinguir fácticamente la potestad de los jueces de reconocer una relación laboral a plazo indeterminado. A una conclusión similar se llegó en el Pleno Jurisdiccional Distrital Virtual en materia laboral del 9 de octubre de 2020, hace unos días nomás, en el tema 4 del Pleno Jurisdiccional, el cual concluyó que procede la inaplicación del decreto de urgencia 016-2020 por vulnerar derechos constitucionales ante los siguientes supuestos. Primero, prohibición de acumular pretensiones dentro de un mismo proceso. Segundo, prohibición de variar el régimen laboral preexistente a una relación laboral a plazo indeterminado. Y tercero, prohibición de reposición a un puesto de trabajo si no hay plaza presupuestada. Estas circunstancias, es decir, de las conclusiones de este pleno jurisdiccional, vulneran la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso, el acceso a la justicia, la cosa juzgada, el reconocimiento de los derechos laborales inherentes al trabajador y la protección adecuada contra el despido arbitrario. Si el Poder Judicial pudiera, ya habría expulsado del ordenamiento jurídico esta norma. Sin embargo, como todos sabemos, ellos pueden inaplicar esta norma en el marco de su atribución del control difuso, ya que el control concentrado a nivel jurisdiccional para expulsar una norma solo la tiene el Tribunal Constitucional y la facultad de derogar leyes solo la tiene el Congreso. En ese sentido, y este es un aspecto y antecedente que yo quería traer, señor presidente, al debate,
para una mayor consideración de los colegas sobre el decreto de urgencia 016-2020 y anuncio, señor presidente, que apoyaré este informe presentado por la Secretaría Técnica de la Comisión. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a congresista Mamani Barriga, está clara su posición. Tiene uso de la palabra el congresista Luis Roel Alba. Adelante, por favor, encantado. Gracias, presidente. Mire, concuerdo con las conclusiones de ambos predictámenes que usted ha presentado. Son abiertamente inconstitucionales por diferentes motivos. Voy a centrarme en análisis de uno por uno para ver si la Secretaría Técnica y usted hacen suyos mis comentarios y observaciones. El predictamen de control recaído en el decreto de urgencia 014-2020, que regula disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva del sector público, tengo estas observaciones. A pesar de que reconocen que los decretos de urgencia del interregno son distintos a los decretos de urgencia ordinarios para evaluar en el fondo su constitucionalidad, igual aplican los criterios de constitucionalidad de un decreto de urgencia ordinario, es decir, excepcional, necesario, transitorio, general, conexo y la materia económica y financiera. A mi criterio, el decreto de urgencia solo debería evaluarse en tanto contradice la disposición contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional 003-2013, acción de inconstitucionalidad, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional vinculada a esta última. Se debe aplicar el test de proporcionalidad a las medidas del decreto de urgencia frente a los aspectos de los derechos laborales colectivos del funcionario o servidor público, que es lo más importante y lo más relevante en cuanto a la inconstitucionalidad de este decreto de urgencia 014-2020. Creo que son materias que acá en este decreto de urgencia y en el predictamen se deben evaluar. ¿Por qué? Porque es una evaluación de constitucionalidad independientemente de la especialidad que sabemos que lo está evaluando la Comisión de Trabajo. Sí, efectivamente, el decreto de urgencia 014-2020 contiene serios vicios de constitucionalidad y ello queda clarísimo. Pero el predictamen presentado no lo argumenta ni demuestra de forma clara y correcta, por lo que solicito que se puedan hacer suyas estas observaciones en el análisis de la exposición de motivos del predictamen sobre este decreto de urgencia. Por otro lado, del predictamen de control recaído en el decreto de urgencia 016-2020, que establece medidas en materia de recursos humanos del sector público, hay otros comentarios y observaciones que espero sean tomadas en cuenta por su Secretaría Técnica y su Presidencia. Y primero es de que, a pesar de que también reconocen que los decretos de urgencia del interregno son distintos a los decretos de urgencia ordinarios, para evaluar el fondo de constitucionalidad, igual aplican los criterios de un decreto de urgencia ordinario, lo cual, como ya advertí, no se deberían utilizar. Por ello, mi modesta comentario o apreciación es de que esto sería contradictorio e incoherente por lo ya expresado en respecto al análisis de decreto de urgencia 014-2020. Respecto al análisis de constitucionalidad de cada dispositivo, se debe realizar con respecto a su compatibilidad con los principios y disposiciones constitucionales y si sus medidas afectan o no derechos fundamentales, y en el caso específico, el acceso a la carrera pública. Para ello, se debe aplicar el test de proporcionalidad a las medidas del decreto de urgencia frente a los aspectos de derechos fundamentales que se hayan visto afectados en cada una de esas disposiciones. Reitero, considero que el decreto de urgencia 016-2020 contiene disposiciones cuya constitucionalidad debe ser analizada de manera técnica, objetiva y responsable. Y adelanto que sí, considero que son inconstitucionales, pero no pueden realizarse aplicando criterios contradictorios a la naturaleza de la norma ya advertidas, y por lo tanto solicito que para ello sean recogidas estas observaciones en la exposición de motivos del predictamen de control recaído también en este decreto de urgencia 016-2020. Coincido con usted, señor presidente, y con su equipo técnico de que sí, los decretos de urgencia 014 y 016-2020 tienen vicios de inconstitucionalidad
graves, pero también tenemos que ser rigurosos para que de esta forma luego no puedan ser debatidos por el Poder Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente, y a todos los miembros, colegas de esta Comisión de Constitución y Reglamento. Muchísimas gracias al congresista Rubén Alba. Entiendo que lo que él ha dicho es que está de acuerdo con la parte resolutiva de la inconstitucionalidad de los dos decretos de urgencia, el 014 y el 016, pero sin embargo hace unas observaciones en la parte considerativa, ¿verdad? En la parte resolutiva, pero yo considero que el análisis tiene que ser más preciso, porque usted sabe que un envíemelo. Estado de derecho, la motivación, el sustento, tiene que ser cumplir ciertos parámetros para que luego no nos tilden de inconstitucionales. Es nuestra decisión. Eso le digo, esas observaciones le rogaría que me las envíe inmediatamente a Secretaría Técnica para ver si se puede colocar y no hay ningún problema, pero por favor envíemelo de una vez. Gracias. Se lo mando inmediatamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Tiene uso de la palabra, gracias. Tiene uso de la palabra el congresista Carlos Almerí. Con todo afecto, adelante, por favor. Gracias, presidente Omar Chejae. Un saludo a todos mis colegas parlamentarios. Presidente, yo quiero solamente, a modo de hacer una breve reseña de la situación de hace más de 20 años en el país, en la cual nos encontramos el Estado y los trabajadores, para que también la población entienda que, si bien es cierto que hay que defender la Constitución, y eso es lo que creo que está haciendo hoy en día su comisión que usted preside, y estoy de acuerdo, y también la derogatoria de estos decretos de urgencia, y parcialmente a la del 016 y totalmente a la del 014. Pero lo que también hay que decirle a la población, desde hace más de 20 años, donde por primera vez se estuvo haciendo las leyes marco empleo público, porque anteriormente tuvimos 2 o 3 leyes que gobernaban el país, el decreto legislativo 276, la 19990, la 20530, que fue derogada porque era discriminatoria e inequitativa en cuanto a sus consecuencias, ¿no? Había gente que ganaba 15.000 y algunos que ganaban 300, 400 soles. Pero bueno, poco a poco se ha ido corrigiendo en el país. Lo que no tenemos es una ley marco empleo público, ni tenemos una ley general de trabajo en el país, y lo cual hasta la fecha ha sido un continuo debate dentro del país, y esto, bueno, hoy en día tampoco hemos logrado, ni siquiera en el Congreso anterior, y en este tan corto solamente nos queda defender la Constitución y el derecho de los trabajadores en cuanto se ha violado su situación, y en este caso de los famosos convenios o negociaciones colectivas, ¿no? Hay que decirle a la población que tenemos también más de 200.000 trabajadores bajo el contrato de los famosos CAS, que son contratos de servicios con el Estado, algunos con 1 año, 2 años, 7 años, pero que es imposible también incluirlos en planilla todos, presidente. Eso tiene que saber el país, porque la planilla del Estado no soporta más. Hoy en día, en una situación de pandemia, en una situación crítica, es casi imposible decir, como muchos pregonan, de que hay que incluir a los cientos de miles de trabajadores CAS al Estado, en un Estado que es paupérrimo cada día, y donde hoy en día es un privilegio también tener un puesto, un trabajo en el Estado. Un privilegio porque los trabajadores en las últimas decenas de años están ganando regularmente bien en el Estado, y la meritocracia que debe seguir creciendo en el país, bueno, ha hecho que también mejoren los sueldos de nuestros trabajadores estatales. Entonces, presidente, dando esta idea, lo que quiero decir es que el Estado realmente no soportaría una situación que en muchos casos se pretende implantar por los gremios sindicales, de querer generar no solo temas de incorporar a la planilla al CAS, sino muchas veces también de ciertos derechos que incrementan totalmente, aumentan el presupuesto general de la República. Por eso que eso es un tema del cual tenemos que ser conscientes todos los peruanos, ¿no? No se puede agrandar la planilla del Estado, ni tampoco se puede paralizar el Estado como era por allá por los años 80, donde existía la famosa CITE, Central de Trabajadores Estatales, y que cuando había una huelga paralizaban el país. Yo creo que eso también es malo para el país,
porque siendo un trabajador del Estado, no igualmente, no quiero hacer un parangón con un militar, un policía, un juez que no son deliberantes, que no pueden hacer huelga, etcétera. Igualmente son trabajadores del Estado, donde el Estado les paga, y por lo tanto no deberían, bajo esa paradoja, no podrían tampoco tener ellos el derecho a una negociación colectiva. Sin embargo, los convenios de la OIT, la misma Constitución del Estado, garantizan que hay un derecho de negociación colectiva. Y eso es lo que estamos defendiendo, claro. Y lo estamos defendiendo, y creo que hay una voz en común que nos une en esta tarde, para simplemente señalar, presidente, que estos decretos de urgencia no cumplen pues con los requisitos fundamentales, que son los principios los criterios de excepcionalidad, necesidad, transitoriedad, generalidad y conexidad. Y bajo ese criterio es que nosotros debemos pronunciarnos, porque no estamos legislando en este tema ni decir qué artículo está bien, que esto genera tal cosa o no. Creo que sería ocioso entrar en una labor más profunda, en una disquisición más profunda de estos temas, porque lo que tenemos que ver objetivamente es que estos decretos supremos tienen evidentemente una inconstitucionalidad que exige nuestra Carta Magna. Y por lo tanto, obviamente, tenemos que pedir su derogatoria, y la derogatoria parcial en el informe que coincido en cuanto al Decreto Supremo 016, ¿no? También decir que la negociación colectiva entre Estado y trabajadores no es una negociación tripartita como se ejerce en el Consejo Nacional de Trabajo, donde hay Estado, empleadores y empleados, y se sientan a la mesa. Acá hay solamente una situación bipartita donde el Estado y trabajadores se tienen que poner a la mesa, sentarse a la mesa. Pero estos decretos supremos, que son violatorios porque estando en un terreno parlamentario, donde solamente por un estado de necesidad, excepcionalidad, se debieron dar otro tipo de normas y no estas que están violentando la Constitución, presidente, obviamente que se ha caído en un desfase, en algo anormal de lo que se debe dar en cuanto a los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido ya el Tribunal Constitucional, como lo han mencionado mis colegas, estableció las pautas, ¿no?, para las cuales los límites al poder de negociación colectiva, ¿no?, cuáles eran las pautas y cómo deberían llevarse a cabo los acuerdos ante las negociaciones colectivas, ¿no? Y esto no se ha cumplido tampoco. Por eso creo, presidente, colegas parlamentarios, que definitivamente el decreto de urgencia 014 y el 016 contravienen normas constitucionales. Por eso, presidente, mi voto va a ser, si no hay mayor debate, por la derogatoria del decreto de urgencia 014 y también por la derogatoria parcial del decreto de urgencia 016, tal como lo ha establecido el predictamen que hoy debatimos. Gracias, presidente. A usted las gracias, al congresista Carlos Almería, además vicepresidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. Tiene el uso de la palabra la congresista Mirta Vázquez. Adelante, por favor, encantado. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, también coincidir con la conclusión de los predictámenes que declaran inconstitucionales estos decretos de urgencia, y creo que ahí no cabe discusión, porque realmente los requisitos sustanciales, como ya lo han venido señalando mis colegas, sobre excepcionalidad, sobre todo, necesidad y conexidad, en realidad no se cumplen, sobre todo el de excepcionalidad. Y yo quería llamar la atención respecto a este tema, porque hoy día los representantes del Estado nos hablaban de que era imprescindible regular esta materia porque se están generando una serie de abusos, y en realidad el impacto que generan las negociaciones colectivas, digamos, sin regulación, es un tema que se viene presentando desde hace tiempo, y por eso el Tribunal Constitucional recomendó, digamos, esta regulación, y estamos de acuerdo con eso, pero no es un tema que realmente reviste excepcionalidad, no es un tema que era
ameritaba que se regule mediante un decreto de urgencia que realmente exprese una necesidad determinante. Es más, usted lo ha hecho ver cuando ha expuesto estos predictámenes, que los decretos de urgencia se dictaron en el mes de febrero, cuando ya incluso había un Congreso electo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque son detalles que hacen evidenciar que efectivamente no existía esta situación. Igual, cuando se habla de este decreto de urgencia del 014 específicamente, en realidad también hay que llamar la atención sobre el tema de que el Tribunal Constitucional determinó que los mismos sean regulados, y ya había un debate en el Congreso anterior, ya había incluso todo un análisis, y además a raíz de un proyecto presentado por el Ejecutivo. Entonces, no se puede permitir que se deje de lado el debate parlamentario para regular una situación tan delicada como un derecho laboral, y sea regulado de manera arbitraria por el Ejecutivo. Una cosa que nos parece bien importante es que cuando el Ejecutivo dicta este decreto de urgencia, en realidad lo hace sin respetar, y eso ya saliéndonos de los criterios sustanciales y yendo ya más al derecho específico de la negociación colectiva, en realidad lo hace sin respetar estándares internacionales que todos conocemos, ¿no? Y eso es preocupante porque hay un retroceso de las normas y de los derechos que en realidad tienen que ser, por el contrario, progresivos, ¿no? Además, fíjense, yo quiero citar, hoy día los señores del Ejecutivo nos citaron una serie de sentencias que el tribunal ha dicho, que el tribunal ha señalado. Sí, efectivamente estamos de acuerdo con lo que el tribunal dice, de que es un derecho de configuración legal y que por tanto tiene que regularse, tiene que hacerse una normatividad específica para que se pueda aplicar y que no suceda lo que ha estado sucediendo, una aplicación, digamos, descontrolada, ¿no? Pero también vamos a recordarle a los señores del Ejecutivo que justamente esta sentencia que señalaba nuestro colega Luis Roel del expediente 003-2013, que es del 2015, ¿no? Que señala que ha declarado inconstitucional el articulado de leyes anuales de presupuesto que impedían que los trabajadores de la administración pública generen esta negociación colectiva, ¿no? Entonces, fíjense, el Tribunal Constitucional también ha establecido ese parámetro, que eso no se puede hacer, digamos, dictar leyes de presupuesto que terminen limitando este derecho de negociación colectiva. Y en este caso, lo que nos preocupa de manera concreta es que en este decreto de urgencia se hace depender la negociación colectiva, que es un derecho fundamental para los trabajadores, de un instrumento financiero, ¿no? De un informe financiero. Y el informe financiero, ¿quién lo hace? Una de las partes, el Ejecutivo. Entonces, no estamos frente a un tema que se esté regulando de manera objetiva y respetando los principios de objetividad. Luego, fíjense, en este momento también el decreto de urgencia está en aplicación, y lo peligroso de este decreto de urgencia que yo hacía notar también y que no respondieron los señores del Ejecutivo, les preguntábamos cómo así un decreto de urgencia puede incluso cómo puede establecer disposiciones retroactivas, porque en la primera disposición transitoria de este decreto de urgencia se señala, por ejemplo, que todas las negociaciones colectivas que se han producido antes y que no tienen calidad de cosa juzgada pueden ser revisadas. Entonces, eso realmente nos comprueba de que este es un decreto de urgencia que está vulnerando esos principios excepcionales, ese principio de excepcionabilidad, y que está incluso reduciendo los derechos de manera retroactiva, ¿no?
Entonces, en conclusión, estamos de acuerdo, no cumple con los requisitos sustanciales, pero también hay que dejar bien en claro en que se ha lesionado un derecho como la negociación colectiva que le asiste a los trabajadores, que sí debe regularse, pero no con los decretos de urgencia en el marco de una excepcionalidad, de una situación excepcional, y tiene que hacerse además con criterios de objetividad y no haciéndola depender, justamente haciendo depender un derecho laboral de un instrumento financiero. En relación al decreto de urgencia 016, también concordamos con el predictamen, y lo que podemos precisar es que en el interregno eran necesarias y urgentes efectivamente diversas disposiciones en materia presupuestaria, en materia económica, financiera, que habiliten pagos de remuneraciones, ¿no? O la continuación de la transición al régimen del servicio civil o al uso de dinero no utilizado en el ejercicio anterior. Sin embargo, varias disposiciones emitidas, como bien lo han señalado en el predictamen, no constituyen ni en sentido amplio o laxo, ¿no? Materia económica financiera, no constituyen, sino que más bien inciden sobre el desarrollo de una regulación constitucional de la carrera pública, ¿no? Y ahí regulan, por ejemplo, el acceso, la permanencia, eventualmente se está determinando, por ejemplo, reingresos o reincorporaciones, ¿no? Por mandatos judiciales. Y entonces, sí se observa que hay disposiciones que, siendo materia permitida en el interregno, carecen de urgencia o de excepcionalidad, ¿no? O en otros casos se han fundamentado, sustentado, pero sin la suficiente base que se requería, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros también estamos a favor de este predictamen y de que se declare la derogatoria de estos decretos de urgencia, que son lesivos en realidad no solamente por su forma, sino por el fondo y los derechos que están atacando. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Mirta Vázquez. Tiene el uso de la palabra el congresista Isaías Pineda, con todo aprecio. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. A través de suyo, a todos los congresistas de la Comisión de Constitución y Reglamento. Sobre el tema de la agenda, sobre los decretos de urgencia 014-2020 y 016-2020, el 014 que reguló la negociación colectiva en el sector público. Si bien se trata de una norma que reconoce el papel, el derecho de trabajadores estatales de negociar sus salarios, contiene una serie de reglas que limitan severamente su ejercicio, señor presidente, así también como la 016, el cual consideramos como inconstitucional. En la misma línea del informe hoy presentado sobre los dos decretos de urgencia en la comisión. Sobre el decreto 014 quería mencionar algunos puntos para la consideración del pleno de la comisión. No se puede permitir en los casos, estos motivos, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo imponga unilateralmente el contenido y resultado de la negociación colectiva o inaplique sus acuerdos. Como segundo punto, así también el decreto es inconstitucional porque impone legislativamente un nivel de negociación. Tercero, considero que el decreto vulnera la autonomía de las partes en la negociación colectiva. Así también que el decreto impide negociar colectivamente durante periodos específicos sin una razón válida. Y por último, sobre el decreto 014, considero que vulnera la independencia arbitral.
también quiero señalar sobre el decreto 016-2020, decreto de urgencia que establece medidas en la materia de los recursos humanos del sector público. Al respecto, sobre el artículo 3 del decreto indica que los mandatos judiciales que ordenen la reposición, la reincorporación o el reconocimiento de vínculo laboral en entidades del sector público solo procede en una plaza de tiempo indeterminado, cuando la persona haya ingresado por concurso público en una plaza presupuestada, de la naturaleza permanente y vacante de duración indeterminada y se trate del mismo régimen laboral en el cual fue contratada. Estamos de acuerdo que se alcance los objetivos, un puesto laboral por mérito, por concurso, pero como se conoce en los gobiernos regionales y locales, se encuentra comprendidas como las entidades del sector público, que desde la emisión del decreto de urgencia en mención debe regirse las reglas para el ingreso por mandato judicial. Y es en las municipalidades donde se da más vulneración de los derechos laborales, a través de la contratación de locadores de servicios que trabajan por años, desnaturalizando un contrato de trabajo que permite evadir el reconocimiento de derechos laborales a los trabajadores municipales. Esa situación ha ocasionado que muchos trabajadores demanden a la entidad argumentando la desnaturalización del contrato de trabajo y soliciten la reposición al puesto de trabajo. Muchos han logrado que sean repuestos e incorporados a una plaza fija de trabajo, aplicando los criterios desarrollados por parte del Tribunal Constitucional como por la Sala del Derecho Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República. En razón a ello, se estarían vulnerando derechos reconocidos a los trabajadores municipales con la vigencia del decreto de urgencia 016-2020. Por otro lado, quiero señalar sobre el despido arbitrario. El artículo 27 de la Constitución Política del Estado señala: la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario, lo cual implica que en adelante el empleador podrá despedir al trabajador, pero este queda protegido de la arbitrariedad. Sin embargo, son claros los lineamientos que estableció el Tribunal Constitucional en diferentes precedentes constitucionales, donde una correcta interpretación de lo mencionado es que frente al despido arbitrario del trabajador que fue objeto de este, elegirá entre la reposición laboral o el monto indemnizatorio establecido en la ley. Esto es contrario con la emisión del decreto de urgencia 016-2020, que, como se señaló, establece en su artículo 3 el ingreso por mandato judicial a las entidades del sector público, yendo en contra de los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional. Para finalizar, solo quisiera agregar, señor presidente, que se debe dar fin a la vigencia del referido decreto, siendo una norma inconstitucional como ha sido señalado en las sentencias de las salas laborales. Y además también, por último, señor presidente, quisiera hacer alguna sugerencia o considerado como recomendación en la comisión se ha tomado. Se puede establecer como parámetros normativos que sean desarrollados en los informes de todos los decretos de interregno parlamentario, y teniendo en cuenta ello, se puede establecer como primer parámetro la afectación de los derechos fundamentales como parte del análisis de validez del decreto. Además de ello, se establezcan los parámetros generales de conformidad al control de actos normativos, pero manteniendo un modelo de análisis uniforme para todos los decretos del interregno.
Es lo que quería mencionar sobre el tema en agenda, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias al congresista Isaías Pineda. Hemos tomado nota de su postura, que es muy parecida a la de la mayoría. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Mesía. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Creo que todos hemos llegado a la misma conclusión. Todas las fuerzas que están representadas en este momento en la Comisión de Constitución infieren que o se han formado juicios sobre la inconstitucionalidad de estos dos decretos. Yo quiero más bien dirigirme a la población, señor presidente, por intermedio suyo, porque en este momento todos los trabajadores del sector público están pendientes de este debate. Y es probable que muchos de ellos, si no la mayoría, o un gran porcentaje, aprobó, aplaudió y se alegró y vitoreó la disolución del Congreso el 30 de septiembre del año pasado. Pero hoy en día esos trabajadores están atentos para ver qué es lo que hacen los representantes del pueblo frente a una arbitrariedad que solo puede ser posible cuando existe concentración de poder. Eso es lo que yo quisiera rescatar el día de hoy y quiero dar un mensaje a la población para que vea que cuando hay dictaduras, cuando no hay división de poderes, se violan los derechos fundamentales. En este caso, el derecho a la huelga y a la negociación colectiva de los empleados públicos. Y si no existiera este Congreso, si este Congreso no estaría acá, entonces esos decretos de urgencia todavía estarían en vigor, estarían vigentes porque no habría división de poderes. Podemos disentir de los alcances, de cómo es que debemos ir a la derogación, a la matización de lo que diga el decreto de urgencia, pero eso es justamente parte del debate que tiene que suscitarse en un parlamento donde están representadas todas las fuerzas ideológicas y todos los, digamos, los sentires que siempre son plurales en una sociedad como la nuestra. Y quiero hacerle recordar a la clase trabajadora, sobre todo en este caso el sector público, que cuando hay una violación de sus derechos laborales, no es en el Poder Ejecutivo donde va a encontrar el respaldo y el abrazo y la defensa de sus derechos, sino aquí en el Parlamento, donde la representación popular, donde la representación de los partidos, incluso de distintas ideologías, coincidimos en que esos decretos de urgencia son absolutamente inconstitucionales. Esto lo digo, señor presidente, para que la ciudadanía vaya formándose, vaya tomando conciencia de lo que significa la constitucionalidad y la división de los poderes. El Parlamento puede tener muchos defectos, el Parlamento puede tener muchos cuestionamientos, pero es aquí donde están reunidas las fuerzas, representada, por ejemplo, en la Comisión de Constitución por usted, que ha hecho muy bien en traer inmediatamente a debate de la Comisión de Constitución estos dos decretos de urgencia, que es un clamor del sector público tener que analizar, aprobar o desaprobar o regular. Pero lo cierto es de que frente a los oídos sordos del Poder Ejecutivo, este Parlamento se ha puesto en pie para defender los derechos fundamentales. Si no hubiera Parlamento, esos decretos de urgencia estarían vigentes, lesionando los derechos fundamentales. Eso es lo que quisiera que entienda la población. Eso es lo que quisiera que entienda el sector público. Y eso es lo que quisiera que entienda la ciudadanía. Que un Parlamento no se cierra nunca, porque el Parlamento es la garantía de la división de los poderes.
que si no hay división de poderes, no hay derechos fundamentales. Nada más, señor presidente, solo también hacerle recordar que ya hay el Congreso de la República del régimen del año pasado aprobó una autógrafa de ley que regulaba la negociación colectiva y que fue observada por el presidente de la República. Incluso después de su observación de su veto suspensivo, el Poder Ejecutivo planteó una iniciativa de ley que en estos momentos está en estudio en la Comisión de Trabajo. Entonces, lo interesante en este caso, o lo paradigmático, es que mientras sucedieron dos cosas, ¿no? El Poder Ejecutivo observa la ley del Parlamento, plantea una iniciativa legislativa y haciendo tabula rasa de ambas cosas, o sea, borrando con la mano izquierda lo que había hecho con la derecha, decide dar estos dos decretos de urgencia, ¿no es cierto?, dejando al Parlamento sin su función, porque los derechos fundamentales son reserva de ley, solo pueden ser regulados por el Parlamento. Muchas gracias, señor presidente, y por haberme concedido el uso de la palabra. Gracias. No, a usted las gracias, congresista Mesía. Además, es su derecho intervenir, ¿no? Y debatir. Muchas gracias a usted. Tiene el uso de la palabra la congresista María Cristina Retamoso. Adelante, por favor, encantado. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a usted y por su intermedio a los colegas congresistas, miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento. En primer lugar, agradezco la iniciativa que tomó el congresista Jean Ali Mamani de promover que los decretos de urgencia que hoy se está debatiendo se tome aquí en la Comisión de Constitución, que pueda atender este tema directamente por la urgencia del caso y porque, como el dictamen concluye, en efecto, hay serios cuestionamientos sobre el decreto de urgencia 014-2020 y el decreto de urgencia 016-2020. Presidente, me gustaría mencionar que en el caso particular del decreto de urgencia 014-2020 existe una colisión directa con la Constitución, la cual que establece claramente en el artículo 22 y artículos siguientes que el trabajo es un derecho. Evidentemente, esta disposición constitucional incluye dentro del derecho al trabajo a la negociación colectiva y por ello cualquier limitación a este derecho, además de estar establecido en una ley del Congreso, debe ser proporcional y razonable. Para poner ejemplos puntuales, no nos parece razonable que la limitación del derecho al trabajo se realice en función a los años electorales. Por ello, el artículo 5.2 del decreto de urgencia es inconstitucional, porque no existe ninguna relación entre el año electoral y el ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el sector público. ¿Cuál es la justificación para esa limitación? Dicha regla es claramente arbitraria porque limita un derecho a una situación ajena al proceso de negociación colectiva. Pero no solo esa regla es inconstitucional, también lo es aquella que establece que los beneficios laborales no pueden ser acumulables, porque evidentemente ello va contra la progresividad de las mejoras de las condiciones de trabajo. Es evidente que una mejora laboral ganada en una negociación colectiva no puede luego excluir a otras que podrían mejorar incluso aún más esa situación. Hay que ver que el sector público es el primer vulnerador de derechos laborales, creando un régimen precario como es el CAS, cual no permitiría de ninguna manera en el sector privado. La negociación colectiva, los sindicatos, son una manera de desprecarizar las relaciones laborales en el sector público. Por ello, señor presidente, estoy a favor del dictamen que propone la derogación de esta norma inconstitucional que vulnera derechos laborales
y en particular limita de una manera desproporcionada el derecho a la negociación colectiva. Respecto al decreto de urgencia número 016/2020, al igual que en el caso anterior, es evidente que algunas disposiciones del decreto de urgencia número 16 vulneran directamente el artículo 27 de la Constitución, que establece que la ley otorga al trabajador protección adecuada contra el despido arbitrario. El decreto de urgencia 016/2020 no contiene una regulación adecuada consistente con la protección al trabajador. Al contrario, establece una regulación que apunta a limitar la reposición o la desnaturalización del vínculo laboral a tal punto que anula cualquier posibilidad de que un trabajador demuestre ante un juez que trabajó precariamente durante años en una entidad y que se desnaturalizó, por ello, su vínculo laboral. Asimismo, se aprecia que las normas del decreto de urgencia 016 apuntan a que la entidad se deshaga de un trabajador previo pago de una indemnización, y no parece que ese sea el objetivo de la Constitución, cuando establece que la ley protege al trabajador contra el despido arbitrario. Por estas razones, señor presidente, estoy de acuerdo también en que se deroguen los artículos del decreto de urgencia 016 que colisionan con la Constitución. Muchas gracias, presidente. A usted las gracias, congresista María Cristina Retamoso, encantadísimo. Finalmente tiene uso de la palabra la congresista Carolina Lizarra Houghton, con todo aprecio. Adelante, por favor, Carolina. Gracias, señor presidente. Hoy inicia, al menos a nivel de esta comisión, un debate sumamente interesante, no solo para el derecho constitucional y el derecho parlamentario, sino también para la ciudadanía en general, el control constitucional de decretos de urgencia emitidos durante el interregno parlamentario. Me quisiera referir al tema de la negociación colectiva en el sector público. Debemos recordar que el Tribunal Constitucional, ya en la sentencia recaída en los expedientes 3/2013, ahí el ASTC, 4/2013, ahí el ASTC, y 23/2013, PITC acumulados, exhortó al Congreso de la República a que en el marco de sus atribuciones apruebe la regulación de la negociación colectiva a partir de la primera legislativa ordinaria del periodo 2016-2017 y por el plazo que no podía exceder de un año. Sin embargo, el Congreso fue disuelto en septiembre de 2020 y no teníamos una ley formal que regulase la negociación colectiva en el sector público. Señor presidente, siendo la negociación colectiva, incluso en el sector público, un derecho constitucional de naturaleza colectiva, a título personal pienso que resulta necesaria y de alto interés público nacional su regulación. Es decir, la regulación de las condiciones para el ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el sector público no podía esperar. El requisito que a mi juicio no cumple el decreto de urgencia 014 es el de transitoriedad. No obstante, personalmente considero que ello no pudiera llevarnos a la total derogación del mismo, sino más bien se debería incorporar una disposición complementaria transitoria que contemple que esta norma tendría un periodo de vigencia razonable por un tiempo suficiente para que el nuevo Congreso, o sea, este Congreso, pueda debatir y aprobar una nueva ley formal conforme corresponde y ordinaria de regulación del derecho a la negociación colectiva en el sector público por ser un derecho fundamental. Por lo expuesto, comparto personalmente la conclusión de que el decreto de urgencia 014 no cumple con los requisitos o parámetros de validez, en concreto la transitoriedad, pero considero que ello debiera ser resuelto en el marco de la optimización del principio de colaboración entre poderes públicos y de previsión de consecuencias, con una modificación que introduzca dicha transitoriedad, no con una derogación total, puesto que dicha derogación total, por ejemplo, si no tuviese a tiempo o en simultáneo una nueva ley de negociación colectiva en el sector público emanada por este nuevo Congreso, ocasionaría un escenario más precario aún para ejercer el derecho a la negociación colectiva, puesto que no habría un marco normativo para poder ejercerla. Me gustaría poder escuchar su comentario al respecto, señor presidente. Estos serían mis comentarios y aportes desde el punto sobre este punto estimado, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la
congresista Carolina Lizárraga, si algún otro señor parlamentario o señora parlamentaria. Muy bien, no habiendo más señores parlamentarios que quieran hacer, o señoras parlamentarias que quieran hacer uso de la palabra, y habiendo un consenso casi mayoritario, antes de pasar a la votación, decreto de urgencia, por decreto de urgencia, son los dos de manera separada e independiente, quiero señalar lo siguiente. En cuanto a lo señalado por nuestro querido y directo amigo, colega Luis Roel Alba, bien se sabe que hay dos tipos de decretos de urgencia, ¿no? Los normales, en el tiempo de normalidad, que se habla en el artículo 118, y los del interregno parlamentario, en el 135, ¿no? En el 118 están las características de materia económica, financiera, necesidad, excepcionalidad, generalidad, interés público, temporalidad, conexidad. Como bien saben, en cuanto a los tipos de decreto de urgencia en el interregno, digamos, están las características de necesidad, excepcionalidad, generalidad, interés público, temporalidad y conexidad, ¿no es cierto? En todo caso, con cargo a redacción sobre la evaluación de la materia en el interregno, nosotros vamos a continuar con, digamos, los parámetros señalados en la exposición de motivos, en la parte considerativa de los dos predictámenes. O sea, que se vote tal cual, porque no podemos variar los parámetros que han sido señalados por el propio Tribunal Constitucional. Pero con cargo a redacción sobre evaluación de la materia, podemos agregar en la parte, digamos, expositiva de los considerandos del predictamen lo señalado en los dos predictámenes, tanto el decreto de urgencia del 014 como el 016. Ya por Secretaría Técnica nos hemos comunicado con los asesores legales de congresista Luis Roel en cuanto a que no se pueden cambiar los parámetros expositivos y que están ya materializados en sentencia del Tribunal Constitucional y que recoge los dos predictámenes expuestos por la presidencia de esta comisión. Sin embargo, con cargo a redacción, digamos, se pueden considerar algunos sobre la evaluación de la materia, ¿no? Eso en primer lugar con respecto al congresista Luis Roel Alba. Y en cuanto a la doctora Marta Chávez, la congresista Marta Chávez, bueno, ella ha señalado que está de acuerdo con gran parte de la parte resolutiva de los dos predictámenes sobre los dos decretos de urgencia. Sin embargo, ella, digamos, le preocupa el impacto, digamos, el impacto financiero, el impacto social, digamos, sobre ello, y propone una especie de vacatio legis de 4 meses o 6 meses para reformular a través de una ley, digamos, lo señalado, ¿no? Sin embargo, como bien se sabe, lo señala el propio artículo 118 de la Constitución Política del Estado, donde dice corresponde al presidente de la República, en el inciso 19, numeral 19, dice dictar medidas extraordinarias, el presidente de la República, mediante decreto de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando sí lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso, dice, el Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia, ¿no? El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. Es decir, nosotros, de alguna manera, en nuestra misión estamos encorsetados en, digamos,
declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad, una de dos, de los decretos de urgencia. Y en todo caso, si hubiese un proyecto de ley para evitar justamente este impacto que señala la congresista Chávez, de manera, por el procedimiento regular legislativo, nosotros trataremos de priorizarlo, pero estamos de alguna manera encorsetados, de acuerdo a nuestro control político, solamente declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los decretos de urgencia. Por lo tanto, rogaría que si se alcanzara más adelante un proyecto de ley que de alguna manera pudiera aliviar este tipo de impactos que pudiesen haber vía el procedimiento legislativo regular, nosotros lo trataremos evidentemente de priorizar en la Comisión de Constitución, pero estamos encorsetados dentro de nuestro labor de control político simplemente de declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del mismo. Igual la respuesta para la congresista Carolina Lizárraga, de acuerdo a la intervención que ella ha tenido, que es muy parecida a la anterior. Así que... Presidente, ¿me permite solamente una tingencia? Sí, con esta Chávez, adelante. Había pedido por el chat, pero, señor presidente, el Tribunal Constitucional, cuando conoce una acción de inconstitucionalidad, también tiene, como usted está señalando, la potestad de, y sobre todo, para quienes sostenemos que tiene solamente una facultad legislativa negativa, más allá de lo que el propio tribunal ha decidido, de sus sentencias modificatorias, ¿no? Señor presidente, también en ese caso puede declarar o debe declarar la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la ley, pero el Tribunal Constitucional mismo también establece o recurre a esto que se llama la vacatio sententia, que es una figura homóloga a la vacatio legis, que significa, señor presidente, y en ambos casos se fundamenta en el hecho de que evitar los daños que significaría un vacío legal a consecuencia de la derogatoria plana, simple de la norma. Pero además yo debo decir, señor presidente, que el artículo 118, inciso 19, señor presidente, de la Constitución, no solamente nos dice que podemos nosotros, dice cuando hacemos el control político, ¿no? Dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia, el Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. O sea que no solamente debemos pronunciarnos sobre la constitucionalidad, ¿no? Y derogar o no derogar, también podemos modificar. Y una de esas modificaciones sería introducir, señor presidente, la previsión de la vacatio legis, ¿no? Que significa que nuestra derogatoria, señor presidente, no entre en vigencia de inmediato, sino en un tiempo prudencial que el Congreso puede complementar dictando la norma pertinente. Reitero, presidente, que el Congreso no ha cumplido con dictar la normativa en materia de negociación colectiva que resultó de la invocación de las sentencias del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el Congreso tiene una corresponsabilidad sobre esto, y el vacío legal que se derivaría de la plana derogación del decreto de urgencia 014, señor presidente, puede ser más dañina, como ya se ha dicho inclusive con el decreto de urgencia 014-2020, se permitió a los trabajadores del decreto legislativo 276, no solamente a los del 728, sino 276, el poder iniciar sus procesos de negociación colectiva. Entonces, cuidado que podamos estar causando daño. Reitero, presidente, estoy de acuerdo con las consideraciones que llevan a la determinación de la inconstitucionalidad, pero del decreto de urgencia 014, pero creo que tenemos que prevenir el daño que podría causar el vacío legal que se derive de la simple derogatoria de ese decreto de urgencia, señor presidente. Gracias. No, a usted las gracias, con esta Chávez no siempre, a veces concordamos, a veces no tanto, y nosotros saludablemente discrepamos solamente en ese punto con usted, en el sentido
que la vacatio legis se aplica en procedimientos legislativos regulares. Estamos en un tema de control político, pero yo sé que no hay coincidencia entre lo que piensa la presidencia y la comisión y lo que piensa usted. Yo respeto mucho su idea. Muy bien, señores congresistas, vamos a votar en todo caso los dos predictámenes por separado. Voy a leer la parte resolutiva para los que han llegado tarde puedan escuchar de lo que se va a votar. El primero va a ser sobre el predictamen del decreto de urgencia. Sí, adelante, congresista Acosta, para terminar, por favor. Sí, presidente, no sabía que ya estábamos yendo al voto, si me permite una... Pregunté quiénes querían intervenir, hubo silencio, pero no hay problema, adelante, por favor. Presidente, ayer hemos recibido los proyectos de informe de estos dos importantes decretos de urgencia. Son normas complejas, no ha sido fácil en tan poco tiempo revisarlos como se debe. Yo quería simplemente hacer una reflexión sobre un asunto que es importante para el trabajo que estamos haciendo en el Grupo de Trabajo de Control Constitucional en relación con los decretos de urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario, porque los decretos adoptan posición sobre la naturaleza jurídica de ellos. Y no comparto, presidente, esa interpretación y quiero decir por qué. No me parece que haya sustento jurídico para sostener que los decretos de urgencia contemplados en el artículo 135 sean similares ni tengan las limitaciones materiales y requisitos a que están sujetos los decretos de urgencia ordinarios contemplados en el artículo 19, en el inciso 19, perdón, del artículo 118 de la Constitución, únicamente porque comparten la misma denominación y rango legal. Si fueran similares, en realidad resultaría innecesaria la estipulación del artículo 135, pues tal atribución ya se encuentra consignada como propia del Poder Ejecutivo y puede ejercerse en cualquier momento que se produzca la situación excepcional prevista en el inciso 19 del artículo 118. El tratamiento separado de ambos tipos de decretos de urgencia obedece a que se dictan en situaciones distintas, pudiendo los que se piden en el interregno parlamentario abarcar cualquier materia legislativa propia de regulación de una ley ordinaria, porque el Congreso no se encuentra en funciones para expedir leyes o delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo, ya que el lapso que puede transcurrir desde la disolución del Congreso hasta la instalación del nuevo puede extenderse por aproximadamente 6 meses, sería irracional dejar al país sin la posibilidad de que algún órgano pueda expedir válidamente normas con rango de ley en la mayoría de materias que le son propias. La naturaleza jurídica y diferencia en los supuestos habilitantes, contenido material y alcance que corresponde a los decretos de urgencia dictados al amparo del 135 respecto de los decretos de urgencia ordinarios, ha sido también reconocida por la Defensoría del Pueblo, que los compara y diferencia señalando, y cito, presidente, a la Defensoría, que dice: si bien los decretos de urgencia en materia económica y financiera y los decretos de urgencia previstos para legislar durante la disolución del Congreso han recibido la misma denominación, estos tienen una naturaleza distinta. Este es un informe defensorial del año 2019. Ello no solo se justifica, dice la Defensoría, en la oportunidad que corresponde para la expedición de cada uno, sino también en las materias que pueden legislar. Por un lado, los ordinarios responden a situaciones imprevisibles y deben obedecer a criterios de excepcionalidad y transitoriedad que les impiden mantenerse de forma indefinida en el ordenamiento jurídico. Básicamente se trata de medidas con rango de ley que deben ser emitidas para atender una situación concreta que, debido a su urgencia, no podría esperar el trámite parlamentario. Distinto es el caso de los decretos emitidos en virtud del artículo 135. Estos no son normas transitorias que buscan durar estrictamente el tiempo necesario para atender la urgencia y responder a situaciones imprevisibles, sino que son realmente leyes ordinarias. Además, mientras que las primeras deberán limitarse solo a materias económicas y financieras, las segundas no se limitan a estas, sino a todas aquellas necesarias para garantizar la continuidad de la marcha del Estado.
por ejemplo, en asuntos de educación, salud, trabajo, medio ambiente y otros. Este es el propio informe de la Defensoría del Pueblo. Quería mencionarlo, presidente, porque este es el principal argumento para cuestionar la constitucionalidad del decreto de urgencia 014 y pedir su derogatoria. Y también para pedir la derogatoria parcial del decreto de urgencia 116. Yo creo que esa interpretación no es adecuada y no es correcta por las razones que he señalado. Y pienso que debería ser además posible, presidente, entrar a una discusión sobre la propia constitucionalidad de los alcances de la negociación colectiva y del acceso al sector público al que se refieren los decretos de urgencia mencionados. Pero eso sí creo que requeriría un poco más de tiempo. Presidente, hemos recibido ayer los informes, son temas complejos, y si hubiera que, digamos, tomar, digamos, partido, si vamos a votar inmediatamente y no se puede tomarse un poco más de tiempo para reflexionar sobre los temas planteados por mi colega, por ejemplo, Carolina Lizarra, o por mi colega Marta Chávez, coincidiría con ella que lo más sano sería no crear un vacío legal. Hay que recordar que el decreto supremo 014, el decreto de urgencia 014, está reconociendo, siguiendo al Tribunal Constitucional, el derecho a la negociación colectiva en todo el sector público, que es una cosa nueva, y estableciendo ciertos parámetros también en línea con lo señalado por el propio Tribunal Constitucional. Y creo que habría que tomarse un poco más de tiempo para ver exactamente cuáles digamos, esos alineamientos están ajustados a la Constitución y cuáles se consideran que no están ajustados a la Constitución. Pero en general me parece que hay buenos argumentos para sostener que desde el punto de vista formal y desde el punto de vista sustantivo, la norma no se aleja de lo ya dicho por el Tribunal Constitucional sobre esta materia. Y quizá, insisto, lo más sano sería permitir que la norma tuviera vigencia por un tiempo más que permita al Congreso reemplazarla por lo mejor de este decreto legislativo y, por supuesto, del decreto legislativo 016, sin crear un vacío que eche por la borda los avances indiscutibles que ambos tienen. Esa sería la opinión que yo tuviera que dar si vamos inevitablemente al voto, aunque preferiría que nos tomemos un poco más de tiempo antes de hacerlo. Muchas gracias, presidente. No, a usted las gracias, congresista Costa. Yo le agradezco mucho por su reflexión. Los tiempos están lamentablemente ya avanzados. Todavía hay instancia del Pleno del Congreso de la República. Esto todavía tiene que ser debatido todo en el Congreso, pero la Comisión de Constitución ya ha tenido bastante tiempo al respecto y el día de hoy incluso hemos escuchado a algunos especialistas. Así que lo que se va a votar el día de hoy es justamente sobre los dos predictámenes, uno el 014 y otro el 016. El primero, que señala en conclusión: la Comisión de Constitución y Reglamento, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento del Congreso, ha procedido a realizar el control del decreto de urgencia 14-2020, denominado decreto de urgencia, por el que se regía disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el sector público, y considerando el informe aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la República con fecha 3 de marzo del 2020, ha concluido que este decreto de urgencia no cumple con lo dispuesto en el artículo 135, 123, inciso 3, 118, inciso 19, y 74 de la Constitución Política del Perú, así como son los requisitos señalados en el artículo 91 del Reglamento del Congreso de la República. En consecuencia, propone su derogación con el siguiente texto: ley que deroga el decreto de urgencia 14-2020, artículo 1, derogación del decreto de urgencia 14-2020, deróguese el decreto de urgencia número 14-2020, decreto de urgencia que regula disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el sector público. Y el segundo, y de luego inmediatamente después se votará el predictamen
del segundo decreto de urgencia, que es el 016-2020, que concluye que los artículos 2, 3, 4, 10 y 13, la tercera disposición complementaria, final y disposición complementaria derogatoria única del citado decreto de urgencia, no cumplen con lo dispuesto en los artículos 135 y 132, numeral 3, 118, numeral 19 y 74 de la Constitución Política del Perú. En consecuencia, se propone una derogación parcial del decreto de urgencia número 16-2020 con el siguiente texto: ley que deroga los artículos 2, 3, 4, 10, 13 de la tercera disposición complementaria final. Deróganse los artículos 2, 3, 4, 10, 13 de la tercera disposición complementaria final y la disposición complementaria derogatoria única del decreto de urgencia 16-2020, decreto de urgencia que establece medidas en materia de los recursos humanos del sector público. Le vamos a dar solamente un minuto al congresista Cupio porque estamos a punto de pasar a la votación. He querido leerlas para que no haya ningún tipo de confusión. Congresista Cupio, para finalizar, tiene un minuto, por favor, porque estamos entrando a votación. Sí, señor presidente, muchas gracias y saludar a usted, a los colegas congresistas en general de esta sala virtual. Señor presidente, más allá de los cuestionamientos sobre los criterios de temporalidad, necesidad, excepcionalidad, de generalidad y conexidad que no habrían cumplido los decretos de urgencia en materia de análisis, y específicamente quiero referirme al decreto de urgencia al 014-2020, considero que lo más grave o la más grave vulneración constitucional se encuentra referido a la afectación al derecho de los trabajadores, conculcando el derecho a la negociación colectiva de reconocimiento y rango constitucional. Y no es poca cosa que el gobierno, a través de los referidos decretos de urgencia, dicho sea de paso, han sido cuestionados por todos los especialistas desde el inicio de su publicación y constituyen una flagrante violación a los derechos fundamentales, a los acuerdos 98 y 54 de la OIT, así como el artículo 28 de nuestra Constitución Política del Perú. Señor presidente, así también, el Estado debe promover, propiciar la calidad de vida de sus habitantes, y esto se plasma a través de las políticas públicas que implementan los gobiernos. Pero lo que ha hecho este gobierno, aprovechando el vacío de poder, por no decir monopolio de poder, como consecuencia de la disolución del Congreso, es arremeter no solo con los derechos de los trabajadores, sino también afectar la calidad de vida de estos y de sus familias. En estos momentos son millones de trabajadores, señor presidente, que se encuentran expectantes de la decisión que hoy adoptaremos en esta comisión. Y por ello es saludable que se priorice el análisis y debate de esta norma y saludar su actitud en estos decretos de urgencia y tomar la celeridad como se ha venido solicitando desde el inicio de la comisión y del grupo de trabajo. Por ello, señor presidente, que mi voto será a favor del dictamen y estoy seguro que los demás colegas congresistas también lo harán en pro del respeto del principio de la confianza y legitimidad, ¿no? El respeto también al Estado de Derecho y del equilibrio de poderes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Cupio. Todo el Perú lo ha escuchado en todo caso. Señora secretaria técnica, doctora Patricia Durán, por favor, con la misma asistencia, tome el sentido de la votación de cada señor y señora parlamentaria, del primer dictamen 014-2020, el sentido de la votación de los señores parlamentarios que conforman la Comisión de Constitución. Adelante, por favor. Señor congresista Aliaga Pajares. Congresista Almíbar Amendi. A favor de los trabajadores, señorita secretaria, gracias. Gracias. Congresista Chávez Cosío. Señorita secretaria técnica, sobre el decreto de urgencia 014, estando de acuerdo con los parámetros y las conclusiones respecto a la constitucionalidad de este decreto de urgencia, pero preocupada por el efecto de su derogatoria simple, mi voto es en abstención, señorita secretaria técnica. Gracias. Congresista Chejade Moya. Comprometido con los trabajadores del Perú y sus derechos sindicales y negociaciones colectivas, a favor, claro que sí, a favor. Gracias. Congresista Columbus Murata. Congresista Costa Santolaya.
Abstención. Gracias. Congresista Gupio Ríos. Robinson Gupio, a favor. Gracias. Congresista Lazo Villón. Congresista Lizárraga Houghton. En la medida en que podría ocasionarse un escenario más precario para ejercer el derecho a negociación colectiva, abstención. Gracias. Congresista Yauyi Romero. A favor, doctora. Gracias. Congresista Mamani Barriga. A favor. Gracias. Congresista Mesías Ramírez. Por los trabajadores del Perú, a favor. Gracias. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Pineda Santos. A favor. Gracias. Congresista Ramos Zapana. Congresista Raime Marín. A favor. Gracias. Congresista Retamoso Lezama. Congresista Roel Alba. A favor, con las reservas de que luego la argumentación de los dictámenes se mejore, pero a favor de declarar estas normas inconstitucionales. A favor. Gracias. Congresista Retamoso Lezama, discúlpeme. Su votación, por favor. A favor. Gracias. A favor. Gracias. Congresista Salinas López. A favor. Gracias. Congresista Vázquez Chuquilín. Porque no se puede sostener normas abiertamente inconstitucionales a favor de la derogatoria. Gracias. Congresista Yupanqui Miñano. A favor. Gracias. Congresista Meléndez Celis, en reemplazo de la congresista Omonte Durán. En defensa de los derechos laborales de los miles de trabajadores del Perú, a favor. Gracias. Congresista Quispe Suárez, en reemplazo del congresista Valdés Farías. A favor de la derogatoria de los decretos de urgencia 014 y 016, señorita secretaria técnica. Estamos votando ahorita el 014, señor congresista. Muy bien. A favor de la derogatoria del decreto de urgencia 014, señorita secretaria. Doctora Urán, repase por última vez los que faltan, por favor. Muy bien, señor congresista. Señor presidente. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Columbus Murata. A favor de la derogatoria del 014, señora secretaria técnica. Gracias. Congresista Lazo Villón. A favor de la derogatoria. Gracias. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Ramos Zapana. El resultado, por favor, doctora. El resultado. Señor presidente, han votado 20 señores congresistas, de los cuales 18 congresistas son titulares y 2 congresistas son accesitarios. De los 20 votos, 3 congresistas han votado en abstención y 17 señores congresistas han votado a favor. En consecuencia, el predictamen del control recaído en el decreto de urgencia 014-2020 que regula las disposiciones generales necesarias para negociación colectiva en el sector público ha sido aprobado por mayoría. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Patricia Urán, como siempre diligente, secretaria técnica de la Comisión de Constitución y Reglamento. Entonces, por abrumadora mayoría,
de 17 votos a favor, 17 votos a favor y 3 abstenciones, ha sido aprobado el predictamen sobre el decreto el predictamen sobre el control político sobre los decretos de urgencia o el decreto de urgencia 014-2020 que señala la derogatoria del mismo por inconstitucional y que no cumple con lo dispuesto en el artículo 135, 123, inciso 3, 118, inciso 19 y 74 de la Constitución Política del Estado, así como lo señalado por el artículo 91 del Reglamento del Congreso. Entonces, aprobado por abrumadora mayoría este predictamen sobre el decreto de urgencia 014-2020 con 17 votos a favor y 3 abstenciones. Ahora, por favor, doctora Urán, habiéndose aprobado por mayoría el 014-2020, o sea, el predictamen sobre la inconstitucionalidad del decreto de urgencia 014-2020, pasemos al predictamen del decreto de urgencia 016-2020, el último por votar, 016-2020, que repito, se señala que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 135, 123, numeral 3, 118, numeral 19 y 74 de la Constitución Política del Estado, y por lo pronto se dispone o informa que se derogue parcialmente el decreto de urgencia 16-2020 y se deroguen los artículos 2, 3, 4, 10 y 13 de la tercera disposición complementaria final y la disposición complementaria derogatoria única del decreto de urgencia 16-2020, decreto de urgencia que establece medidas en materia de los recursos humanos del sector público. Así que, doctora Patricia Durán, por favor, pase a la votación sobre este predictamen sobre el decreto de urgencia de control político sobre el decreto de urgencia 16-2020. Adelante, por favor. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Almerí Beramendi. A favor, señorita secretaria, a favor del dictamen. Gracias. Congresista Chávez Cosío. Chávez Cosío, a favor, por favor. Gracias. Congresista Chejade Moya. A favor, a favor. Gracias. Congresista Columbus Murata. A favor. Gracias. Congresista Costa Santolaya. Abstención. Gracias. Congresista Gupio Ríos. Robinson Gupio, sí, a favor. Gracias. Congresista Lazo Villón. Congresista Lizárraga Houghton. Abstención. Gracias. Congresista Yauri Romero. A favor, doctora. Gracias. Congresista Mamani Barriga. A favor, Mamani Barriga. Gracias. Congresista Mesías Ramírez. A favor. Gracias. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Pineda Santos. A favor. Gracias. Congresista Ramos Zapana. A favor. Gracias. Congresista Raime Marín. A favor. Gracias. Congresista Retamoso Lezama. A favor. Gracias. Congresista Roel Alba. A favor con reservas ya mencionadas. Gracias. Congresista Salinas López. A favor. Gracias. Congresista Vázquez Chuquilín. A favor. Gracias. Congresista Yupanqui Miñano. A favor. Gracias. Congresista Meléndez Celis, en reemplazo de la congresista Omonte Durán. Señorita secretaria, solamente pasé una precisión. El Partido Alianza para el Progreso tiene un cupo que dejó el congresista Moisés González. En mi calidad de condición de accesitario voy a votar, no en reemplazo de la congresista Omonte. Por la derogatoria del DU 016, a favor. Gracias, señor congresista.
Congresista Quispe Suárez, accesitario, en reemplazo del congresista Valdés Farías, que se encuentra con licencia. A favor, señorita secretaria técnica. Gracias. Señor presidente, han votado 20 señores congresistas, 18 señores congresistas titulares y 2 congresistas accesitarios. De los congresistas, 18 han votado a favor y 2 congresistas han votado en abstención. En consecuencia, el predictamen de control recaído en el decreto de urgencia 016-2020, que establece medidas en materia de los recursos humanos del sector público, ha sido aprobado por mayoría. Muy bien, muchísimas gracias. No se ha necesitado el segundo llamado, no ha sido necesario porque ya han contestado los 20 señores parlamentarios que están instalados en la sesión de la Comisión de Constitución. Y esta vez un voto más a favor, de 18 votos a favor, 2 abstenciones. Repito, 18 votos a favor, tan solo 2 abstenciones sobre el predictamen de control político sobre el decreto de urgencia 16-2020 que declara la inconstitucionalidad de parcialmente los artículos 2, 3, 4, 10, 13 de la tercera disposición complementaria final y la disposición complementaria derogatoria única, repito, del decreto de urgencia 16-2020. Le agradecería a la doctora Urán que por favor el día de mañana, con la diligencia que usted la caracteriza, saque a primera hora las firmas de los señores congresistas de la República que han votado a favor de este predictamen para que pueda ser elevado inmediatamente a Oficialía Mayor para que sea debatido y votado también en el Pleno del Congreso de la República. Así que muchísimas gracias. Muy bien, señores congresistas, ya para finalizar, son exactamente ya las 6:35 de la tarde, van a 7 horas y media. 7 horas y media de maratónica sesión, como siempre son las 2 sesiones de la Comisión de Constitución, tanto la ordinaria como la extraordinaria, sobre todo la de los días martes, y no habiendo otro asunto que tratar, se somete al voto la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados. Por favor, secretaria técnica, para terminar, si vas a registrar la votación de los señores congresistas para la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados. Por favor. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Almerí Beramendi. A favor de la dispensa del acta, señorita secretaria. Buenas noches. Gracias. Gracias. Congresista Chávez Cosío. A favor. Gracias. Congresista Chejade Moya. A favor, a favor. Gracias. Congresista Columbus Murata. A favor, señora secretaria técnica. Gracias. Congresista Costa Santolaya. A favor. Gracias. Congresista Gupio Ríos. Congresista Lazo Villón. A favor. Gracias. Congresista Lizárraga Houghton. A favor. Gracias. Congresista Yauji Romero. A favor. Gracias. Congresista Mamani Barriga. Congresista Mesías Ramírez. A favor, a favor. Gracias. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Pineda Santos. A favor. Gracias. Congresista Ramos Zapana. Congresista Raime Marín. A favor. Gracias. Congresista Retamoso Lezama. A favor. Gracias. Congresista Roel Alba.
congresista Salinas López. A favor, señorita secretaria técnica. Gracias. Congresista Vázquez Chuquilín. A favor. Gracias. Congresista Yupanqui Miñano. A favor. Gracias. Congresista Meléndez Celis. A favor. Gracias. Congresista Quispe Suárez. A favor, señorita secretaria técnica. Ruel Alba, a favor. Congresista Roel Alba, registrada su voto. Secretaria técnica, Mamani Barriga, a favor. Gracias, congresista Mamani Barriga, registrado su voto. Muchas gracias. Señor presidente, han votado 19 señores congresistas, 17 señores congresistas titulares y 2 accesitarios. Se han aprobado por unanimidad la exoneración de la lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Patricia Durán. Yo quiero agradecerles a todos ustedes. Ha sido una, como siempre, una sesión bastante larga, pero fructífera, productiva. El día de hoy se ha sacado adelante varios puntos en agenda. El debate de la bicameralidad, que entra a su etapa final. Hemos escuchado a muy distinguidos expositores, tanto colombianos, españoles. El día de mañana vamos a continuar con el doctor Enrique Gersi y el doctor Domingo García Belaunde, que ya confirmó su presencia a las 3 de la tarde. Es una sesión, la de mañana, imperdible, para terminar ya con la última fase del debate y exposiciones sobre la bicameralidad, con expositores de primerísimo nivel, de gran, currículum académico, constitucional, jurídico, político, que han dado el realce correspondiente, la elegancia y el academicismo a la Comisión de Constitución, llegando a puntos de convergencia, algunos de discrepancia, como no, y que seguramente se solucionarán después del predictamen sobre bicameralidad, restauración del Senado y todo lo que sea correspondiente a un debate tan jurídico y tan académico como es el tema de la reinstauración del Senado de la República en el Perú. Mañana prometen estas 2 exposiciones finales, que repito, estarán a cargo del doctor Domingo García Belaunde, que ya confirmó su presencia el día de mañana, y el doctor Enrique Gersi, el último de ellos ex diputado de la República, y el primero de ellos un eximio constitucionalista, ambos miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, y que son constitucionalistas, importantes juristas, que expondrán acerca de las bondades de la restauración del Senado de la República. Hoy día ha habido también un debate bastante largo, muy fructífero, internacional, sobre la realidad española y colombiana sobre la bicameralidad. Y después hemos tenido el día de hoy a los miembros del Ministerio de Justicia, del presidente Servir, y evidentemente hemos escuchado también todas las ponencias y exposiciones de todos los señores parlamentarios que han querido hacer uso de la palabra con respecto a los decretos de urgencia 014, 016, que se ha debatido ampliamente y que se ha votado a favor de la derogatoria por inconstitucionalidad de estos 2 decretos de urgencia por 18 votos a favor y 2 abstenciones. Así que ha sido una jornada maratónica, pero al mismo tiempo fructífera, productiva, en favor del país, y en este caso, como el día de hoy, de los trabajadores del Perú y de los gremios que han sido muchas veces olvidados y denostados. Así que estamos muy satisfechos por la productividad, como siempre, de la Comisión de Constitución, gracias a ustedes, a los 24 miembros de la Comisión de Constitución, a los titulares y accesitarios, y el día de mañana tenemos una cita a las 3 de la tarde para continuar el último ciclo de del debate sobre bicameralidad y restauración del Senado de la República. Así que yo les deseo que tengan muy buenas tardes. Como peruano y como muchos de nosotros o de ustedes fanáticos del fútbol y de la selección peruana, esperemos que el día de hoy gane Perú al Brasil y continuemos en una carrera ascendente rumbo al Mundial de Qatar 2022. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Siendo las 6:42 de la tarde, se levanta la sesión.
Cuídense todos, que tengan muchas bendiciones para ustedes y su familia, y será hasta el día de mañana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego con todos. Buenas tardes, señor presidente. Hasta luego, Carolina, gracias. Gracias, presidente. Buenas noches. Buenas noches, colegas, buenas noches. Buenas tardes. Chao. Buenas noches. Arriba, Perú. Bueno, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Hermano. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos. Gracias. Chao,